Plaza Pringles, habrá una concentración que ha sido convocada por la discapacidad en emergencia, según se indica. Eh, Piden el respeto a las personas con discapacidad y denuncian la falta de pago de más de 3 meses en las presentaciones. En realidad se trata de un problema nacional. En varios lugares hemos visto que se han cumplido medidas por parte de profesionales, docentes, transportistas, familiares de personas con discapacidad, en virtud de precisamente esta falta de pago de las prestaciones, además de la denuncia de que no se están cumpliendo en la Argentina con disposiciones que están previstas en la legislación. Y en este sentido destacan que la Agencia Nacional de la Discapacidad ha hecho requerimientos a organismos del gobierno que no están siendo cumplidos. También denuncian que ellos dicen 100.000 personas, dicen algunas organizaciones de Buenos Aires, han sido excluidas de los registros de discapacidad en la Argentina en el transcurso de los últimos tiempos. Y se quejan de que el ajuste que se está realizando en materia de gastos del Estado alcance a un sector necesitado indispensablemente de esos recursos, como pueden ser las personas que sufren discapacidad. Tengo comunicación con Marcos Barzola, que preside la Asociación Sanluiseña de Kinesiólogos, es propietario de un centro, el Centro de Día Colibríes de La Punta. Marcos Barzola, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le ¿Qué va? tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un Muy gusto bien. hablar Eh, con vos. este, ¿Cómo es la situación que están atravesando? Coménteme, por favor. Tal cual lo mencionaste, la situación es realmente grave, es crítica. Es una situación por la que pasamos todos los prestadores que trabajamos con personas con discapacidad en todo el país. Y esto es porque los fondos con los que se realizan los pagos a todos los prestadores que brindamos prestaciones a personas con discapacidad salen de un sistema, de un fondo común que se llama. Este fondo se nutre de un porcentaje de aportes que realizamos todas las personas que trabajamos en la actividad formal, tanto los empleados, porque aportan una parte de sus aportes a la obra social, va a parar este fondo, y por el otro lado, los empleadores o los empresarios que tienen empleados también aportan dentro de la parte de cargas sociales un porcentaje a este fondo, que es como un fondo solidario se llama, y desde ahí se realizan los pagos a todas las prestaciones de discapacidad en todo el país. ¿Qué es lo que pasa? El sistema, el sistema de reintegros de esto, la verdad que es bastante perverso y como muchas cosas es lento. Nosotros deberíamos haber cobrado en la semana pasada o empezar a recibir los pagos que correspondían al mes de junio, en el mejor de los casos. Algunas prestaciones se están cobrando mayo y otras todavía más retrasadas. El viernes muchos de los prestadores nos encontramos en nuestros correos con correos de las obras sociales donde nos explicaban que porque el Estado Nacional no ha logrado recaudar todavía los fondos a través de ASIC que van como dice, a ese fondo destinados a eso, los pagos quedaban como suspendidos y ellos hacían un cálculo que durante la primera quincena de septiembre iban a lograr reunir esos fondos y pagar a todos los prestadores del país. El problema realmente para nosotros es muy grave, porque imagínate que nosotros a partir del día 20 empezamos a cobrar las prestaciones que realizamos en junio, y cada uno, los prestadores de manera individual y nosotros los centros, tenemos organizado nuestra cadena de pago justamente de sueldos y los gastos que vamos teniendo mensualmente a partir de esa fecha.
el día viernes, por ejemplo, en mi caso particular, tuve que comunicarle a todo el personal que trabaja conmigo que no sabía cuándo le iba a pagar los sueldos. Imagínate que a ese punto llega la gravedad de esto. Ese fondo es un fondo que se sustenta de todos, digamos, no es que sale el dinero no sé, de otro lado. Todos los que aportamos a la seguridad social, una partecita de eso va para este fondo para cubrir justamente las prestaciones de las personas con discapacidad. Si bien ese fondo históricamente ha tenido un déficit, ese déficit no es tan grande y el Estado aporta una partecita, pero no es un déficit tan grande. Evidentemente este mes, con toda esta situación, no han logrado recaudar todavía todos los ingresos que hay en cargas sociales y demás, y entonces de buenas a primeras decidieron decir, bueno, hasta que no recaudemos, el Estado no va a poner un peso más y a esta gente no le vamos a pagar. Que esperen, me imagino que habrá sido... ¿Qué consecuencia va a tener esto? Y las consecuencias son graves. Lamentablemente es como que llegamos a un punto donde todos los prestadores del país estamos cansados de este desmanejo en cuanto a los pagos, porque nunca sabemos cuándo vamos a cobrar. Nosotros tenemos la noción que del 20 en adelante empiezan a entrar los pagos porque es cuando la superintendencia, quien maneja estos fondos, se los traslada a las obras sociales y nos empiezan a pagar a nosotros. El tema es que ya no tenemos una certeza de cuándo vamos a cobrar lo que trabajamos hace 3 meses. En el mejor de los casos, hace 3 meses. Entonces imagínate que genera un cese en la cadena de pago, esto que te comentaba, yo, mi personal, no poder pagar los sueldos, no poder afrontar los costos. El nuestro es un centro de día donde las personas con discapacidad que asisten están 7 horas en el día, o sea, tienen desayuno, almuerzo y demás actividades. Todo eso implica un costo que venimos, no es que nos sobra plata, venimos siempre con lo justo. Entonces implica todo ese retraso. ¿Y cómo hacemos para seguir adelante? Te digo el caso mío, que es un centro, pero el caso del profesional que trabaja en su consultorio, el kinesiólogo, la fonoaudióloga, la psicóloga, la profe de educación especial y demás profesiones, es al mes que viven, porque es su sueldo y tienen que cubrir alquileres y hay muchas personas que a lo mejor tienen que contratar a alguien para que cuide a sus hijos para poder ir a trabajar al consultorio. Entonces se genera una cadena de cese de pagos en esto que es realmente insoportable, no se puede. ¿Puede haber suspensión de los servicios por parte de ustedes? Hoy están prácticamente todos los servicios suspendidos en cuanto a las prestaciones. Se ha tomado esta decisión porque realmente es ya una situación que no se banca más. Y por ejemplo, suponte la situación en tu centro. ¿Cuál es? ¿La gente también te han suspendido los servicios? ¿La gente no puede ir? Nosotros en el día de hoy, si bien decidimos apoyar la medida y yo personalmente con un grupo de padres y demás vamos a ir a la marcha, hoy decidimos abrir nuestro centro y trabajar. La mayoría de los padres han apoyado esta medida y ellos decidieron que en apoyo a esto no van a mandar a sus hijos o a sus familiares hoy al centro. Lo que pasa es que también nos ponemos un poco en el lugar de ellos, donde hay madres que a lo mejor a partir de que sus hijos están 7 horas en nuestro centro, realizan algún trabajo o alguna otra actividad. Entonces, un poquito ponerse en ese lugar también implica que hoy nosotros tuviéramos actividades, pero en realidad, según lo que decidamos hoy en la plaza con el resto de los colegas y profesionales y centros, seguramente suspenderemos mañana y el día siguiente las actividades en el centro, porque de alguna manera tenemos que visibilizar esto que nos sucede. Todos los padres entienden que no podemos estar cobrando algo que hicimos hace 3 meses con la inflación que hay en este país, y encima ahora ni siquiera sabemos cuándo lo vamos a cobrar. Se supone que en la primera quincena, y se supone que luego de eso tiene que empezar el circuito. La superintendencia
enviar ese dinero a las obras sociales, y las obras sociales hacer su circuito para pagarnos a nosotros. Entonces es una situación realmente insostenible. Es decir, ustedes reciben de ese fondo, pero lo reciben de distintas obras sociales. Tal cual, nosotros mes a mes, una vez que termina el mes, hacemos la factura a la obra social. La obra social carga esa factura en un sistema nacional, que es el sistema único de reintegros, y ese sistema, bueno, tiene todo un circuito, me imagino, dentro del ámbito nacional, hasta que después destina los fondos a cada obra social, y cada obra social nos transfiere a la cuenta nuestra. Si bien el problema es nacional, ya hay manifestaciones de este tipo se han producido en otros lugares. Hemos visto en Buenos Aires incluso algunas quejas vinculadas porque no le dieron el tiempo suficiente, entiendo, para preguntas en la Cámara de Diputados al representante de la Agencia Nacional de Discapacidad que estuvo la semana pasada en una comisión, el 24 estuvo en una comisión en Buenos Aires por segunda vez en el Congreso. A pesar de esto, digamos, de que se trata de una cuestión nacional, ¿hay algún recurso que se pueda interponer, por ejemplo, a través de la provincia para agilizar pagos de esta naturaleza? ¿Ustedes han hecho algún contacto? No, desconozco, la verdad desconozco esa parte, pero yo quiero pensar que esta situación se tiene que resolver, porque sin duda es una decisión arbitraria de alguien que dijo, bueno, no vamos a pagar o vamos a hacer que esta gente espere, porque en realidad terminan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad. Esta situación implica que hoy, por ejemplo, en la provincia, miles y miles de personas con discapacidad no pueden acceder a las prestaciones. Y los familiares de esas personas están de acuerdo con que esto suceda, porque en realidad se ponen en nuestro lugar y entienden que no podemos estar cobrando después de 3 meses y ni siquiera saber cuándo lo vamos a cobrar. O sea, es como que ya la situación se torna insoportable por todos lados, no podemos manejarlo de otra manera. Y el reclamo en este caso no es a las obras sociales, porque las obras sociales son simplemente intermediarias. El manejo de estos fondos los hace el Estado Nacional, y son fondos a los que todos aportamos, no es que el Estado destina dentro de su presupuesto un dinero extra, lo destinará para cubrir el déficit que este fondo tiene, pero no es un déficit tampoco tan grande como para que no pueda manejarlo, y con eso brinda las prestaciones a todas las personas con discapacidad del país. O sea, es incomprensible realmente lo que está sucediendo. A mí lo que me llama la atención es esto, uno entra en la página de este Instituto Nacional de la Discapacidad y hay una amplísima información vinculada con los derechos, por ejemplo, Sí, y con las prestaciones que deben recibir las personas con discapacidad. Y lo primero que tienen en esa parte, digamos, de normativa son los convenios internacionales de los que la Argentina forma parte. tal cual. Y para facilitar su lectura y su comprensión, no solamente tienen los convenios como tales, sino que tienen resúmenes explicativos, ¿no? De donde surge claramente que esto no podría pasar. Dice, deben recibir la misma gama, calidad y nivel de servicios de salud gratuitos, asequibles, que se proporcionan a otras personas, recibir los servicios de salud que necesiten debido a su discapacidad y no ser discriminada en el suministro del seguro de salud, dice, por ejemplo, ¿no? Para que las personas con discapacidad logren la máxima independencia y capacidad, los países deben proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en las esferas de salud, el empleo, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? De manera tal que no es que falte información, nada, por el contrario, la está difundiendo el propio gobierno. Por eso te digo, esto parece una decisión de alguien que dijo, bueno, como todavía no juntamos plata, no sé, todos tenemos en claro que se destinan fondos del Estado para un montón de cosas que creemos, que vemos que no podemos creerlo en qué se gasta el dinero. Y esto no es un gasto, esto es brindarle, por ejemplo, a un chico que asiste a un colegio, que necesita que un profesional lo acompañe en esa estadía al colegio para que pueda
rendir y tener una libre disponibilidad de ir a un colegio común, esa profesora que lo acompaña tiene que gastar a lo mejor 3 o 4 boletos de colectivo al día y lo cobra dentro de 3 meses y ahora ni siquiera sabe cuándo lo va a cobrar. Entonces, a ese punto de desgaste llegamos. Mira, yo justamente te iba a pedir que me explicaras, por ejemplo, por qué vos tienes, no por qué, sino qué hacen las personas en un centro de día, por ejemplo, y por qué deben ir a un centro de día. Los centros de día específicamente están pensados, todas las personas con discapacidad tienen acceso a una serie de prestaciones según la edad y según las características de su discapacidad. Los centros de día, por ejemplo, están pensados por ahí para personas un poco más grandes o porque su discapacidad tiene una gravedad que no pueden acceder a otros sistemas de prestaciones, por ejemplo, a la escuela común. Una persona con discapacidad cuando es niño comienza haciendo rehabilitación, cuando cumple la edad para poder ir al jardín o asistir a la escuela común, puede hacerlo. En la mayoría de los casos requiere que tal vez un acompañante para poder realizar esas actividades o el ajuste de contenidos y demás. Después de eso, cuando ya pasó por el proceso de la escuela común y la cumplió o por su discapacidad no le permitió adquirir contenidos, empiezan los otros procesos, las otras prestaciones, como son los centros educativos terapéuticos, donde todavía se trabajan cuestiones pedagógicas y educativas, y al final del sistema estamos los centros de día, donde trabajamos más actividades que tienen que ver con las actividades diarias, con la posibilidad de realizar actividades como el común de las personas que, por ejemplo, no sé, asistir a un espectáculo, aprender el manejo del dinero o a realizar sus compras con independencia o a manejarse dentro de su casa con alguna independencia o asistencia. Las personas que asisten al centro de día lo hacen durante 7 horas al día. Llegan a la mañana, desayunan, después tienen el almuerzo y después una colación. Dentro de esos horarios de alimentación tienen actividades en la sala con profesores de educación especial o con profesionales que brindan diferentes talleres. Por ejemplo, musicoterapia, educación física, kinesiología o lo que quiera. Y después se hacen actividades grupales, como ser salidas a conocer diferentes lugares. Lo que se hace es brindar o tratar de que la persona con discapacidad tenga acceso a todo lo que tenés vos o lo que tengo yo, por ejemplo. Y que tal vez en el seno de su familia es más complejo que se llegue a brindar eso. Esa es un poco la función de los centros de día. Y también implica que para la familia esa persona con discapacidad que está a su cargo esté durante 7 u 8 horas al cuidado de profesionales y de gente que va a atender todas sus necesidades, no sé, por ejemplo, ayudarlo en la alimentación. Hay personas que no pueden hacerlo por sí solas, entonces hay quienes asisten a la alimentación o al cambio de pañales o lo que fuese necesario. Cubrimos todas las necesidades de esa persona durante esas 7 horas. Entonces implica una infraestructura y una cantidad de personal importante, que todo eso está regulado a nivel nacional. No es que uno puede decir un día, bueno, pongo un centro de día. No, hay toda una regulación muy rigurosa. Nosotros tenemos que tener una categorización a nivel nacional para poder emitir una factura y que las obras sociales puedan recuperar este dinero a través de este fondo que te decía en principio. Todo ese sistema para las exigencias funciona perfecto, lento pero perfecto, pero después a la hora de que tienen que ingresar los pagos por estas prestaciones, no lo hacen. Es donde viene complicado el tema. Bueno, la concentración es hoy a las 10 en la Plaza Pringles. En el caso de San Luis, a las 10 de la mañana en Plaza Pringles. Villa Mercedes hace lo propio a la misma hora en Plaza San Martín, y así tengo entendido que en todas las provincias esto se está replicando, porque verdaderamente es una situación de hartazgo de los prestadores y de decir, bueno, ¿hasta cuándo? Basta, o sea, todos vemos que se destinan fondos
del Estado para un montón de cosas que son incomprensibles y en esto que debería estar asegurado no se hace, y en realidad cuando son fondos que todos aportamos, no es que salen de otro lado. Marcos Barzola, muchas gracias por atenderme, gracias No, por la favor, información. buenos días. Buen día. No, hasta luego. Marcos Barzola, que preside la Asociación Sanluiseña de Kinesiólogos y es propietario del Centro de Día Colibríes de la ciudad de La Punta, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, a la música y volvemos.